Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Hero Studio. Soy Rubén Jiménez y en el episodio de hoy continuamos viendo el script de Tweak Basel. Hoy veremos la sección de automatizaciones. Adelante con ello. Pues ya estamos en After Effects y lo primero que vamos a hacer es cargar nuestro script de Tweak Basel. Como podéis ver, estamos en la versión 16.04 que recientemente se ha actualizado. Tienes un enlace de descarga en la descripción de este vídeo o en pantalla. Seguimos viendo en esta tercera parte de vídeos las opciones que tiene automatizaciones, y vamos a empezar viendo lo que significa cada uno de estos botones, y en la descripción de este vídeo tenéis este proyecto completo con todas las composiciones que vamos a ver ahora mismo. Vamos a empezar por List. Lo que hacemos con esta opción es agregar a una de las propiedades de esta capa una lista que se puede animar independientemente, por lo que al hacer clic en las propiedades de una capa, por ejemplo la posición, y añadir una lista, tienes 5 opciones para animar un solo valor. ¿Qué significa esto? Pues mira, aquí mismo, ahora mismo, tenemos posición y rotación, que son las propiedades que he seleccionado para crear una lista. Y si entramos en el panel de efectos, vemos que tenemos una lista de posiciones y una lista de rotaciones. A cada una de estas opciones, pues le hemos puesto unos wiggles, unos randoms, y están ejecutándose todas a la vez. O sea que hay animaciones que están tirando unas de otras. Esto no es lo más eficiente, pero es una manera de demostrar pues cómo funciona. Cada una de estas posiciones hemos añadido ese random, ese wiggle, al peso, que es pues la cantidad de fuerza que tiene cada una de estas posiciones. Pero para poder verlo de una mejor manera, vamos a duplicar esta composición, vamos a llamarla clean de limpio, y vamos a abrirla. Lo que vamos a hacer es eliminar todo y vamos a crear desde cero esta composición. Ponemos el anchor point en el centro, ponemos la posición en el centro, 540, vale, ya estaría seteado. Vamos a poner un color para que resalte más. Y ahora, por ejemplo, podemos añadir una lista a las propiedades, pues todas las propiedades que tiene las capas, el anchor point, posición, escala, rotación y opacidad, y casi cualquier efecto que tengamos agregado a una capa, vamos a poder agregar una lista de animaciones. Pues, por ejemplo, vamos a crear una lista para la posición. Seleccionamos la propiedad de la posición, hacemos clic en lista, automáticamente nos crea un efecto con 5 variables, que son 5 posibles posiciones. Tiene un valor de la propia posición y el peso de esta posición. Por ejemplo, el valor 1 pues está en el centro. Pues podemos hacia abajo, pues hacia un lado. ¿Qué podemos conseguir con esto? Pues podemos conseguir de una misma propiedad tener varias animaciones. Todas estas propiedades son animables, o sea que podemos hacer, por ejemplo, que la posición 1 pues empiece ahí, termine pues aquí, y tendríamos animada esta variable de posición, pero luego pues, imaginemos que acaba aquí, y lo que queremos es que una vez acabe aquí, pues este se anime y vaya hacia acá. Cada una de estas posiciones está ejerciendo una fuerza sobre la capa. Por eso todas va a ser importante pues cómo sitúas cada valor. Luego pues puedes hacer que tenga más fuerza esa posición, y bueno, pues es una buena manera de tener en una misma capa pues un montón de animaciones, y esto lo podemos poner, pues como hemos dicho antes, o a la posición, o a la rotación, o cualquiera de las propiedades de la capa. Estupendo. Vamos a la segunda opción, que sería efector. Esta opción es muy parecida, por ejemplo, a utilizar un plane effector en Cinema 4D, y lo que vamos a hacer es controlar una animación con una capa. Eso significa que cuando la capa pase por encima va a ejecutar la animación que tiene estas capas. En este caso, pues yo tengo un montón de cuadros esparcidos por la composición y todas tienen una animación. Estas animaciones van a funcionar cuando el efector pase por encima. Aquí vemos que no se anima nada, y cuando llega a este keyframe empieza a animarse, y lo que va a hacer es lanzar estas animaciones que ya tenemos creadas. Como no, vamos a duplicar esta composición y vamos a hacer una de cero. Le ponemos el nombre de clean, la vamos a hacer una primero. Vamos a poner esta capa, la vamos a poner en el centro, y vamos a animar la escala y la rotación, y es donde va a acabar. Y va a venir de una rotación y de una escala que viene de cero. Vamos a ponerle un nombre a la capa. Vamos a ponerle cuadrado. Y la vamos a duplicar. Duplicamos muchas veces las capas y movemos para que estén repartidas y las podamos manejar con el efector.
seleccionando todas las propiedades que tenemos animadas, le daríamos a efector y automáticamente nos crea una nueva capa que se llama efector, que va a ser la responsable de animar esas animaciones que ya tenemos. Esto sería como el fall off, el decaimiento. Tenemos el límite interior, esto sería 100% y esto sería pues la transición que se hace para ejecutar la animación. Vamos a hacer más grande, vamos a hacer más pequeño y podemos utilizar o círculo, que sería esta posición, que todo lo que está dentro del alcance de esa capa pues estaría ejecutando la animación que hemos hecho. Podemos hacer que sea infinito, en este caso sería lineal, ¿no? Si podemos hacer que vaya de aquí y abra todas las capas. Tenemos más opciones. Ahora mismo la interpolación está en transición, eso significa que va a hacer una pasada y se va a quedar en el último punto de animación que tengamos en la capa correspondiente. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer que tenga ping-pong, que lo que va a hacer es entra y sale, efectivamente, podemos hacer un reverse desde para que todo lo que esté dentro pues se anime y vuelva hacia atrás con un ping-pong, o podemos hacer por transición y va a hacer la animación inversa. Y este sería la opción de efector, que me parece súper interesante para animar pues elementos gráficos de una manera muy fácil y muy sencilla. Continuamos con Wiggle, el tercer botón, que tiene opciones dentro de ella. Podemos decirle que colapse las dimensiones a X, E, Y, o que nos las deje pues como está, como viene por defecto, en una sola propiedad. Podemos coger varias capas y que las mueva un único controlador, o que cada capa tenga su propio controlador. Pues tenemos añadido 3 wiggles a 3 propiedades de esta capa, que sería la posición, la escala y la rotación, y podemos ver cómo están animadas con un random, tanto en la escala como en la posición como la rotación. Cada una de ellas podemos ver que tiene un montón de opciones. Tenemos la amplitud, que esto sería pues la cantidad de unidades que se va a desplazar, la frecuencia, la cantidad de veces por segundo que va a ejecutar este random, y si queremos que sea un loop, que esto es muy interesante. Antes era bastante más complicado hacer un loop con un wiggle, y bueno, pues ahora pues directamente lo puedes conseguir pues en segundos. Vemos que la escala es un loop. Si éramos en 2 segundos exactos, veríamos que loopea la escala perfectamente. Vamos a hacer una como demostración. Limpiamos esta capa, limpiamos esta capa, creamos una nueva, un cuadradito, vamos a ponerle nuestro rojo y ponemos en el centro. A mí me gusta tenerlo todo en el centro para que esté bien organizado. Supongamos que solo queremos la posición, pues si las dimensiones estén colapsadas y quiero su control individual, pues le damos a crear y automáticamente vemos que nos ejecuta aquí un montón de código mágico gracias a Duduf, y tenemos ya un montón de opciones. Pues vamos a decirle que se desplace 200 píxeles y 2 veces cada segundo. Esto le vamos a decir que tenga 4 segundos de loop. Y automáticamente vamos a ver cómo tenemos un wiggle totalmente loopeado. Bueno, aquí también podemos añadir más opciones, que es el detalle de movimiento, el detalle del random. Podemos modificar la complejidad, las octavas. Esto es añadir pequeños movimientos entre cada random, digamos, entre cada wiggle. Indicador, pues si lo ponemos al 2, vemos que automáticamente está multiplicando este valor por todos los que tenemos aquí menos el loop. Vamos, y la siguiente opción sería Spring, el muelle. Esto es, por ejemplo, tenemos aplicado a posición y escala la opción de Spring. Aquí tenemos las opciones que nos crea cuando elegimos la propiedad y le damos a Spring, y efectivamente nos crea como un muelle para las animaciones. Vamos a hacer uno de prueba, eliminamos este cubo, ponemos el blanco en el centro y vamos a animar la posición. Vamos a decirle que va a acabar aquí y viene de aquí. Seleccionamos la posición, hacemos clic en Spring y automáticamente ya nos ha generado esta animación. Podemos modificar el tipo de elástico, por ejemplo, vamos a decir que tenga 2 de damping y 1 para que sea un muelle no tan fuerte sino más ligero. Entonces tenemos esta animación de muelle muy bonita. Tenemos 2 opciones de modo, el básico que necesita keyframes y uno heavy por simulación, pero básicamente hacen casi lo mismo. Es mejor utilizar el básico para no sobrecargar, pero puedes utilizar el simulado. Siguiente opción, swing.
El swing es una especie de péndulo perpetuo que puedes utilizar en cualquiera de las propiedades. Ahora mismo lo tengo aplicado en la posición, en la escala y en la rotación y podemos ver cómo está afectando. Cerramos, eliminamos el cubo, creamos uno nuevo, metemos el Anchor en el centro, vamos a añadir a la posición y a la rotación un swing, añadimos swing y de momento no ocurre nada porque todos los valores que hay aquí pues están a 0. Si empezamos a poner la posición, pues hacemos una amplitud de 15, de 1 una vez por segundo y vamos a hacer que tenga bastante más y aquí podemos ver cómo se ejecuta esa animación. Podemos darle ángulo para que tenga el movimiento en un ángulo. Podemos insertarle los eases, una aceleración o desaceleración de las capas. Ponemos uno, lo vamos a dejar hacia arriba y hacia abajo y la rotación. Como está basada en el Anchor Point, la rotación, pues vamos a coger, por ejemplo, mantenemos esa posición, pero ahora cuando hagamos la rotación vamos a hacer que haga, pues no sé, 45 grados, una vez por segundo, sin offset y con ease del 1. Y podemos ver que está ejecutando la rotación desde el Anchor Point y tenemos este movimiento perpetuo. Blink, como su propio nombre indica, lo que va a hacer es ejecutar dos valores, en este caso 100, 19, 137, podemos ver cómo cambia. Para entenderlo mejor, pues vamos a crear nuestra propia animación, creamos un cubo, vamos a poner la rotación y a la escala, seleccionamos las dos opciones y le damos al botón de Blink. Nos crea dos efectos y podemos ver que aquí está haciendo pues la escala, ¿ves? De 0 a 100 una vez cada segundo y un ratio del 50%. O sea que va a estar el mismo tiempo en 0 que en 100. Si queremos que en vez de llegar a 0, pues que llegue a 10%, y a 10% vemos que automáticamente nos cambia y está haciéndonos una especie de blink con cada posición. Estupendo. Seguimos con la siguiente opción, que sería Wheel. Wheel, abrimos la composición. Vemos que solamente animando la posición y ejecutando esta opción en la capa nos va a crear un controlador que es Wheel, que nos dice la cantidad de circunferencia que utiliza para hacer esa rotación. Podemos hacer que sea en reverso o podemos hacer que sea mucho más grande y la rotación pues va a ir mucho más lenta. Por ejemplo, así. Haríamos el reverso y ahí estaríamos ejecutando. Estupendo, vamos a duplicar, vamos a hacer desde 0, una, eliminamos, creamos un cubo y lo vamos a animar en la posición. La primera va a estar aquí y la segunda va a estar aquí. Ponemos los keyframes para que ocupe todo, 4 segundos. Este sería el movimiento que generas al crear esta animación, pero cuando hacemos clic en Wheel, automáticamente nos añade esa rotación a la capa, que es perfecto pues, para crear ruedas, por eso se llama ruedas. Estupendo, eliminamos todo. Ahora vamos a ver la opción de Move Away. Esta opción es muy simple. Lo que hace la herramienta de Move Away es que agrega una especie de cursor que controla la posición de la capa. Este cursor, digamos, esta línea imaginaria, controlará la distancia entre la capa y su elemento principal. Entramos dentro de la composición y tenemos aquí un cuadrado que tiene una animación de rotación y de posición. Podemos ver las dos propiedades animadas y podemos ver que con este slider de Move Away from Parent, porque ahora mismo tengo anidado este círculo al cuadrado, solo con este slider lo que estamos haciendo es entrar y salir del centro. Esto es lo que hace la opción de Move Away, es controlar del parentado con una línea imaginaria a su centro, a su anchor point que está aquí, pues poder alejar esa capa con un slider. Pues no es necesario que hagamos la comprobación. Os dejo el proyecto para que podáis descargar y echarle un vistazo. Seguimos con la opción de Random. Tenemos una composición creada. Realmente lo que voy a hacer es duplicarla y vamos a crear una nueva. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer cubos pequeñitos en diferentes capas para tener varias capas distintas. Y una vez que tenemos estas capas creadas, pues
lo que vamos a hacer, imaginemos que están todas estas capas en la misma posición, a poner los anchor points en su sitio y los ponemos todos en el centro. Entonces, con todas estas capas que tenemos en el centro y la queremos distribuir de una manera aleatoria por nuestra composición, pues le daríamos a random. Actualmente, cuando le damos a random, nos abre otra opción más, que podemos decirle que nos randomice los valores actuales, las capas o los keyframes. Podemos randomizar todo ese tipo de cosas. Y aquí le vamos a decir el mínimo y el máximo que nos va a randomizar. Podemos también separar los valores o colapsarlos, pues que estén todos en una propiedad. Y le podemos decir que coja valores absolutos que estarán definidos en mínimos y máximos, o hacer un desplazamiento de los valores actuales. Vamos a dejarlo para las opciones que vienen preestablecidas. Vamos a decirle que el mínimo es menos 100 y el máximo es 100, menos 100, menos 200. Venga, 200 y 200. 300 no va a funcionar en el Z porque no tenemos una capa en 3D, simplemente es una capa 2D. Y ahora con todas las capas, y en este caso pues lo que queremos randomizar es la posición, le daríamos al botón de randomizar y automáticamente, pues con los valores que hemos dicho, nos van a randomizar estas capas. Podemos seguir incrementando este valor utilizando esta misma configuración y ver que cada vez las capas se randomizan de una manera distinta. Ahora vamos a ver Paint Rig. Quizá algo que no utilizamos demasiado, o por lo menos yo no utilizo demasiado, y lo que vamos a hacer es crear una nueva composición. Bueno, principalmente solo funciona con la herramienta de pintar que tiene After Effects. Poca gente la conoce, pero bueno, la vamos a ver también. Para crear este efecto, pues tenemos que crear un sólido, hacer doble clic en el sólido y se nos va a abrir esta ventana, que es la ventana de la capa en sí, exactamente donde podemos pintar. Haciendo control B se nos abre el panel de pintar. Tenemos aquí las propiedades que podemos utilizar, por ejemplo el color, vamos a decirle que tenga azul, y lo que vamos a hacer es pintar en esta capa. Si hiciéramos otro línea más, hemos creado dos trazos distintos dentro de esta capa. Volvemos a la composición y aquí podemos ver en los efectos que nos ha añadido el efecto Paint, que este es de After Effects, y nos ha insertado dos trazados, ¿de acuerdo? Pues la herramienta de Paint Rig lo que hace es controlar todas estas opciones que vienen aquí, pues están ya absolutamente rigueadas para poder utilizarlas desde el panel de efectos. Por eso seleccionamos la capa, le damos a Paint Rig y automáticamente nos crea un rigueo. Vamos a mover las capas para que empiecen desde el principio. Estos son los trazados que hemos hecho y automáticamente nos crea un rigueo de la pintura. Podemos animarlos uno detrás de otro. Vamos a crear la animación 0 a 3, 0 a 100. Le damos al intro para que esté funcionando y bueno, ahora mismo tiene una interpolación constante, pero podemos darle como una especie de bajada que primero hará un movimiento rápido y después decelerará. Triángulo, pues empezará lento, llegará rápido y terminará lento. Podemos hacer a la inversa, que por lo que veo no funciona, y supuestamente podríamos cambiar el color durante el trayecto, pero esto o no funciona o no lo estoy haciendo funcionar como debiera. Bueno, también tendríamos control del diámetro. Si hiciéramos el diámetro de la más grande, vemos que cambia. Vamos a hacerlo muy grande y este muy pequeño. Vamos a ver que el diámetro A pues es muy grande y el diámetro B es muy pequeño. Al riguear este trazo, pues tenemos todas las opciones que tendría este efecto, pero rigueados en un controlador. El capítulo de Walk Cycle ya lo vimos en el primer vídeo de esta serie de Twig Basel y vamos a pasar directamente al Looper. Esta herramienta me parece súper potente porque es algo que se utiliza muchísimo en Motion Graphics y pues hacer que las animaciones se loopen para crear animaciones muy potentes. Pues directamente lo que vamos a hacer es duplicamos, eliminamos el contenido, vamos a crear un cuadrado en vez de un círculo, ponemos el anchor point en su sitio y lo que vamos a decirle es ponemos unos keyframes, ponemos otro keyframe aquí y otro aquí. Ya tenemos puesto esta animación, pues ahora le vamos a decir que queremos loopear esta posición. Ampliamos el tiempo, hacemos más cortos los keyframes y podemos ver que el loop
ya está funcionando. ¿Qué opciones tenemos? Pues automáticamente podemos configurar si el loop es loop in o un loop out. Ya os dejo un enlace con toda la información sobre la expresión de loop. Le estamos diciendo que la animación sea cíclica, o sea que cuando acaba va a empezar desde el principio, pero podemos decirle que haga un offset en salida, y lo que va a hacer es continuar esta animación añadiendo valores. Vamos a quitar el in porque solo vamos a necesitar el out. El out significa que va a continuar. Vale, ¿qué más tenemos? Pues tenemos ping on, pues como su nombre indica, pues hará la animación y después retrocederá en loop. Y también le podemos decir, lo más importante, pues es saber que con esta opción de looper, pues tienes más opciones que poner directamente una expresión en la propiedad. Con el looper puedes combinar los bucles tanto de entrada como de salida, puedes activarlos o desactivarlos en cualquier momento, cosa que es casi imposible hacerlo por expresión. Y con esta rigueo de looper, pues te lo va a dar automáticamente. Y nada, recordarte que tienes este proyecto con todas las composiciones para que puedas hacer tus pruebas mientras ves este vídeo. Y hasta aquí este episodio donde hemos visto las automatizaciones en el script de Duik Basel. Suscríbete, dale al like y permanece atento al próximo episodio de Hero Studio. Soy Rubén Jiménez y nos vemos en la próxima.